Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Estamos de nueva cuenta en lunes para otra añoranza de electricistas. Agradecemos, como siempre, al equipo de Radio ESME de mantener en el aire en cibernético, en las redes, estas añoranzas de electricistas. Y como hemos comentado recientemente, es muy difícil construir la historia de un libro que tiene que leerse. Es muy difícil desde una entrevista o una conferencia que se reconstruya la historia. Y como suele suceder, hay que construirla, hay que escribirla, pero también hay que trabajarla de manera constante y sistemática. Por eso, toda la vida, desde que he podido y he tenido el privilegio de trabajar con los electricistas, he procurado que se haga una escuela de formación de cuadros. Y como saben, yo he tenido que trabajar paralelamente como profesor. Y en la escuela, en la Facultad de Ciencias Políticas, lo que hemos procurado es siempre una relación entre la lectura de libros y las prácticas con la gente, con los trabajadores, con el campo, con los obreros. En la medida que pude, todos mis alumnos logré llevarlos a centros de trabajo de la Compañía de Luz y Fuerza del centro, o si se quiere, donde encontraba miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Así conocí y pude llevar a los alumnos a que conocieran Necaxa, para que trataran de describir cómo vive un obrero electricista. Y bajamos a las plantas. Obviamente la hidroeléctrica de Necaxa. A través de los malacates llegamos a conocer uno o dos malacates, según nos facilitaran el acceso a la planta y el recorrido, donde a pesar de que nos guiaran compañeros electricistas y les explicaran la técnica, yo enfatizaba que el proceso de ingeniería propiamente no era importante para nosotros, sino las descripciones de las condiciones de trabajo, de la dinámica de la orden de mando, de las formas de comunicación. Y afuera en Tepeshi o en Necaxa o en las plantas mismas de Escapa, en fin. Los llevaba a Tenango de las Flores, camino a Tepeshi, para que conocieran el pueblo y para que se dieran cuenta que hay una comunidad de campesinos dedicados a las flores, al producto, a la producción de flores, de ornato. Y hay un vínculo entre los obreros que trabajan en la planta, incluso muchos llegan a trabajar en los dos espacios, como campesinos jornaleros y como obreros electricistas.
la relación entre la práctica y la teoría o entre el conocimiento y categorías y los procesos reales eran importantes. Y entonces los estudiantes de ciencias sociales tenían que estar con campesinos, con jornaleros, en el taller eléctrico, en el taller mecánico, en Necaxa, en Tepustepec, y a la inversa. Pero en el otro terreno yo ya trabajaba así. Tenía grupos y vinculaba entonces las lecturas con los ejercicios prácticos. En el Sindicato Mexicano de Electricistas no había escuela de cuadros. La formación de política teórica de categorías es más complicada. Y siempre que pude, insistí en que se crearan. Y las 3 o 4 ocasiones que se creó la escuela de cuadros, procuré estar ahí. Que yo recuerde, nunca se me dio el crédito de que un servidor hubiera logrado la escuela de cuadros, pero fui parte. Lo importante no es que yo fuera el director, el directivo o el que lograra el vínculo con los secretarios para la escuela de cuadros. No, lo importante es que hubiera escuela de cuadros. Y dentro de la escuela había un batallar incesante. Hay una formación, una deformación más bien increíble. La escuela obrera, la escuela de cuadros obreros, la escuela de formación política no puede ser similar a cualquier escuela formal. Es una escuela, una formación de cuadros dinámica, de diálogo, de fraternidad, de discusión. Y allí radicaba la dinámica extraña. Hubo directores de la escuela que querían que se pasara lista, que se hicieran exámenes y que se dieran calificaciones. Es absurdo. No puede ser eso. Hubo otra dinámica donde se pretendía que se dieran conferencias a más de 50, 60, 100 personas, compañeros todos, en el auditorio. No es posible. Eso ni siquiera es para la educación de licenciatura. A la larga terminamos diciendo, ok, puede ser que se dé así, pero una conferencia donde se supone que hay uno que sabe mucho y habla, y habla, habla y habla. Y al final piden preguntas donde el debate, el diálogo no puede darse. Se lanza la pregunta, juntan dos, tres y el otro contesta. Incluso si es un invitado de otra institución. No, la escuela de cuadros tiene que ser cuando mucho con 10 personas, 10 compañeros, 10 compañeras. Y los materiales tienen que ser para que se entreguen a los 10 compañeros, a los grupos, pequeños grupos o equipos de trabajo. Puedes atender a 100, entonces hay 10 grupos de 10. Puedes atender a 50, ok, pueden ser de 10 o de 5 mejor. Y los encargados de llevar la discusión no son los que coordinan. Puede haber, si se quiere, alguien que exponga, como luego dicen, un expositor de un tema. 20 minutos y punto, se calla.
y se reparte el material. Por ejemplo, hoy nos corresponde la siguiente parte de este material. Estoy seguro que nadie lo conoce. Contribución del ESME a la resolución de los problemas de la industria eléctrica nacionalizada y la unidad de los trabajadores electricistas de 1962. Que yo sepa, nadie quien haya escrito algo sobre la historia del ESME, sobre recuperar la memoria electricista, sabe de este documento. Aquí están las claves de la nacionalización y en especialmente el proyecto de integración de la industria eléctrica nacionalizada, de cómo se logró un esquema de conexión, una interconexión nacional de todo el sistema eléctrico nacional para que nunca fallara la electricidad en ninguna zona del país, a pesar de que en alguna parte un ciclón o una quema o una tormenta eléctrica provocara un apagón. Interconexión del sistema eléctrico nacional. Aquí se planteó en 1962. Y diría que, como la vez pasada, esto se escribió en pleno ideología, con pleno pensamiento, con pleno proceso político, con perdón de lo que voy a decir del PRI, o de los gobiernos del PRI. Nacionalismo mexicano, nacionalismo de la Revolución Mexicana, el predominio de una ideología y una conciencia que fue desde los años 40 hasta los años 80, 84, porque llegó el neoliberalismo y acabó con esto. Previo a esta lectura les mostré cómo, leyendo la revista del 75 aniversario, en el capítulo que trata de las asambleas, porque hay un capítulo que toco cuántas asambleas hubo de 1962 a 1989. Y acabo de leer, acabo de comentar que hubo un periodo en que este sindicato autodenominarse independiente fue parte de la candidatura de Gustavo Díaz Ordaz. Previo a esto, pero también en los años 50, con Agustín Sánchez de Lí y con la Confederación Mexicana de Electricistas y Rafael Galván también se lanzaron a la candidatura de López Mateos. En esta época de los 60, incluso van a proponer al candidato, a aceptar al candidato en diciembre, cuando se cumplieron 50 años. El orador principal fue Gustavo Díaz Ordaz. Y entonces de discurso se decía, somos independientes. La práctica política
estaban al lado del presidente. Y esta es la contradicción de esta época. Acabamos de leer la semana pasada esas partes. Me acuerdo mucho de casi la parte final. Les voy a leer un poco donde queda claro la contradicción del discurso de Luis Aguilar Palomino. Fíjense, todas las dificultades a veces trágicas, entre paréntesis, a veces trágicas, todas las dificultades que ha padecido la clase obrera en los últimos años, particularmente a fines de los años 50, provienen de que se ha confundido la independencia sindical con la pugna consciente en contra del poder público. No le tocó Aguilar Palomino, pero supo de la confrontación de electricistas para negarse al apoyo con Demetrio Vallejo y la huelga de ferrocarrileros, y cómo también los maestros se lanzaron a huelga y fueron reprimidos por López Mateos, y cómo entonces también los ferrocarrileros en huelga a nivel nacional en todas las secciones, a Oaxaca principalmente, de donde era Demetrio Vallejo. Me acabo de enterar de San Luis Potosí, pero todas las secciones fueron reprimidas solo porque Demetrio Vallejo buscó la democracia sindical. Maestros que acababan de crear el sindicato, el CENTE, tan vilipendiado años después por el Bester Gardillo, con Otón Salazar al frente, en huelga también, ferrocarrileras en huelga también, y maestros, perdón, médicos también en huelga. Médicos del Seguro Social porque los tenían en condiciones catastróficas laboralmente, en condiciones de trabajo, es decir, de cómo atender a sus pacientes y cómo abastecer de medicinas, se negaron a seguir trabajando en esas condiciones y se lanzaron a huelga. Tres grandes movimientos de trabajadores, diríamos, al servicio del Estado, porque los ferrocarriles nacionales estaban en poder del Estado. Los médicos trabajaban para el Seguro Social y los maestros también. Solo recuerdo, no retengo a la memoria un médico que fuera preso político. Seguramente los hubo, no desconozco y no dudo que lo hubiera, pero Otón Salazar fue encarcelado por sus ideas políticas y su lucha por la democracia. Demetrio Vallejo y Valentín Campa, que fueron compañeros de lucha ferrocarrilera, fueron encarcelados en 58. En 68, con el movimiento estudiantil todavía, presos políticos, libertad, fue la consigna del Comité Nacional de Huelga del 68. Las brigadas, yo fui brigadista, no llegué nunca a ser dirigente o representante allá en el auditorio de Filosofía y Letras. Todavía no era Che Guevara. Se llamó después Che Guevara. Y
Este parrafito tan sencillo que pone en su discurso Luis Aguilar Palomino. Todas las dificultades que ha padecido la clase obrera en los últimos años, particularmente a fines de los años 50, es decir, 58, 59, provienen de que se ha confundido la independencia sindical con la pugna en contra del poder político. La Confederación Mexicana de Electricistas escribió un documento que ya les enseñé la vez pasada. Déjenme si lo tengo a la mano, no creo. No, no lo tengo a la mano. Perdón. Publicó un folleto contra el charlismo sindical y sobre la industria ferroviaria. Ese documento de más de 60 páginas declara oficialmente que no era posible apoyar a los ferroviarios y que el conflicto, como dice aquí, era mantener la independencia y nunca se procuró el enfrentamiento del Estado. Quien hizo eso fue López Mateos. Creyó, pensó que lo estaban atacando, igual como va a suceder con Díaz Ordaz. Los ferrocarrileros, como el movimiento estudiantil, iban por sus demandas. Nunca dirigieron la bandera política en contra del gobierno ni del Estado. Y bueno, obviamente la universidad pública, la UNAM, tiene presupuesto del Estado. Ferrocarriles Nacionales de México, obviamente hay un director nombrado por el presidente, pero el objetivo eran las condiciones de trabajo en ferrocarriles, las condiciones de trabajo y de estudio con maestros, las condiciones de estudio y la mínima democracia en su primer contacto civil con las autoridades mexicanas, propiamente la democracia en el movimiento estudiantil. Y se confunde, no por los del movimiento, no como aquí dice, confundir la independencia sindical con una pugna constante en contra del poder político. No, fue movimientos políticos y sociales por mejorar las condiciones de existencia, las condiciones políticas y las condiciones sociales. Y aquí queda claro la confusión ideológica de Lucio Aguilar Polamino. Y dice, nosotros creemos, continúa la lectura, nosotros, perdón, no creemos que los sindicatos deben ser instrumentos del poder público. Deben ser, pero tampoco, perdón, creemos que no puede haber coincidencia de propósitos con la clase obrera y el gobierno. Como ha sucedido en varias etapas de la historia, como sucede ahora con la nacionalización. Es decir, no vamos a estar en pugna, vamos a estar a favor del gobierno. Y vaya que estuvieron, porque en la candidatura de Díaz Ordaz por el PRI, en la toma de posesión del candidato en el PRI, y ya ha ganado el poder
el ESME tuvo un invitado o fue al inicio de campaña de Díaz Ordaz y cuando el ESME cumplió 50 años, precisamente en esta época, el orador principal invitado fue Gustavo Díaz Ordaz. Vamos a leer el último párrafo, bueno, dos párrafos más del discurso que Luis Aguilar Palomino, como dijimos la vez pasada, dio en el Congreso del STER, que dirigía Rafael Galván, en el segundo Congreso Nacional Ordinario que se realizó en Monterrey. Una delegación, empezando por el Comité Central, llegó al Congreso en Monterrey. Y este es el discurso que expuso allá Luis Aguilar Palomino. En todas las tareas que impliquen defensa de los intereses nacionales, en todo aquello que signifique lucha para vencer el atraso y la miseria del pueblo mexicano, en todo lo que signifique progreso nacional verdadero, los trabajadores estamos con la misma línea política que el gobierno del país, con la misma línea política que el gobierno del país. Y uno se pregunta, ¿eso es independencia ideológica? ¿Eso es independencia política? Aquí hay una alianza. No vamos a provocar como en 58. Vamos a estar aliados. Por cierto, un año después de esta situación, Galván va a ser senador por el PRI. Y se cuentan el chisme de que al ESME también le ofrecieron una candidatura y desconozco las razones, pero no se aceptó. No sé si el recuerdo de el senador del ESME, Juan José Rivera Rojas, estaba presente y dijeron no, no como Rivera Rojas. En fin, continúa el siguiente párrafo. Por eso la nacionalización de la industria eólica nos encontró unidos a los trabajadores con el gobierno del presidente López Mateos y toda medida que tienda a fortalecer la nacionalización nos encontrará unidos. Recordemos que estas palabras están siendo en Monterrey, en el Congreso del STER, Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, no con el Sindicato Nacional de Pérez Ríos, no, con el recientemente logrado sindicato que dirige Rafael Galván, que ya dijimos un día que toda la experiencia de la Federación y del STER y de la tendencia democrática en esa corriente, solo hubo un dirigente, un secretario general, Rafael Galván, mientras que en el ESME va a cambiar. Tan solo en 58 fue Agustín Sánchez de Lin. Y ahora en 62 es Luis Aguilar Palomino quien propone la unidad, como en la Confederación Mexicana de Electricistas, Galván y Sánchez de Lin la propusieron, pero no la lograron. La independencia sindical de los trabajadores electricistas no puede indicar jamás que seamos independientes de la suerte que corra la industria eléctrica nacionalizada. Por el contrario, somos indesligables del futuro de la industria eléctrica y trataremos de que la serviremos y obtengamos grandes éxitos, porque en estos éxitos depende
nuestro futuro como trabajadores y el bienestar de nuestras familias. Es una fortuna que sirviendo a la nación nos sirvamos a nosotros mismos. Los peligros de algunos compañeros, perdón, los peligros que algunos compañeros ven en la forma de unidad que los electricistas mexicanos revelan un profundo desconocimiento de los principios fundamentales del movimiento obrero. La división del movimiento sindical y el aislamiento primitivo de algunos sectores de trabajadores es contrario al progreso de los propios trabajadores. Contra todo lo que se pueda decir, nosotros declararemos que nunca serán mejor protegidos nuestros intereses, que nunca tengamos una unidad electricista inconsciente, porque será democrática y combativa. Esa unidad debe hacerse sobre la base de conservar y ampliar los niveles más altos de remuneración del trabajo conseguidos en todos los frentes de lucha por todos los trabajadores electricistas. En el pasado nuestras luchas arrancaron algo a las empresas imperialistas y trataron de poner un freno a la penetración extranjera. Ahora nuestras luchas tienden a consolidar la industria eléctrica nacionalizada, tiende al mejoramiento más efectivo de los trabajadores, tiende al beneficio del pueblo. Lo que resalta en este discurso y que supone, es obvio, puede suponer que estando en el exterior con el resto de electricistas, también están de acuerdo en lo que tiene que hacerse. Y finalmente tendremos que reconocer que de otra manera, pero en esencia misma, todos los 60 están con Díaz Ordaz. Están con el proyecto que Guillermo Martínez Domínguez dirige desde Comisión Federal de Electricidad, el proyecto de unificar sindicatos, unificar la industria eléctrica y lograr la interconexión nacional. Proponiendo, es cierto, cosas, pero en esencia la mayor unidad y defensa que tuvo la industria nacionalizada se dio en dos polos. La izquierda, que aparentemente es crítica, con Galván y Luis Aguilar Palomino, y la derecha sumisa con el Sindicato Nacional, con los trabajadores de CFE, de Pérez Ríos. Dos grandes proyectos en conjunto, unos más sometidos, unos con discurso independiente, pero ambos en el mismo proyecto de nación, con 10 Ordaz. Pocos han dicho que los 40, los 50 y los 60, estos son los 60, hayan sido de nacionalismo revolucionario, de la ideología de la Revolución Mexicana. Y por tanto, la conciencia proletaria, la unidad de clase no está presente. Se requería una escuela de cuadros que realmente pugnara
por la independencia de la clase obrera. Hemos señalado que un libro que aclara bastante la imposibilidad de una ideología proletaria está con José Revueltas en su ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Un proletariado sin cabeza, es decir, sin partido, sin pensamiento, sin conciencia propia. Un proletariado que tiene la conciencia del nacionalismo revolucionario, que en su momento fue la de López Mateos, que va a pasar a la de Díaz Ordaz, y que todavía creyentes de Luis Echeverría, caput, va de un golpe a los electricistas del ESME en 75, creando una nueva ley de la industria eléctrica nacional y yendo a la parte trasera, acompañado Luz y Fuerza del Centro, para ponerla en liquidación en un cuarto transitorio. Es decir, 40, 50, 60, inclusive 75, respetuosos del nacionalismo revolucionario. Y en los gobiernos criticando, en realidad impidiendo la consolidación de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro y en consecuencia del ESME. Bueno, ¿en qué libro reciente han ustedes encontrado estos altibajos, estas contradicciones políticas del ESME? Ya les comenté que viendo los libros de actas sobre el 68, no hay ninguna asamblea del sindicato que le dedique tiempo y apoyo al movimiento estudiantil. Oficialmente, la asamblea, las comisiones de trabajo, el comité central y las comisiones autónomas nunca apoyaron al movimiento estudiantil de 1968. Y si se saben historias de apoyos fue seguramente porque algunos padres crearon brigadas porque sus hijos eran parte del movimiento estudiantil y porque compañeros y padres fueron solidarios con nosotros los jóvenes de aquella época. Oficialmente hubo críticas. Hay 3 desplegados después de julio del 68 en contra del movimiento estudiantil. El primero de ellos fue el más suave, llamando al orden, a tranquilizar los ánimos y entrar a negociar. Y por eso me llama la atención que cuando se traza una trayectoria del ESME, de manera crítica no se mencionen estos asuntos, porque justo por eso era necesario y sigue siendo necesaria la formación de cuadros políticos en el ESME para desterrar la ideología de la Revolución Mexicana, que como en el país cundió por toda la patria. No por algo el PRI estuvo 70 años en el poder y con él la ideología de la Revolución Mexicana. Bueno, vamos a darle lectura a otro artículo. Me gustaría leer la electrificación de las colonias proletarias porque nos tocó a algunos vivir la electrificación de Chalco, Chimalhuacán. A mí en lo especial estuve 2 noches por Chimalhuacán
viendo las cuadrillas, cómo estaban trabajando, vi cómo estuvieron electrificando, levantando postes, líneas de distribución, conexiones a domicilios. En aquella ocasión, con compañeros de taller eléctrico, me explicaron que solo se estaban poniendo transformadores de una sola fase y algunos pensaban que se necesitaban trifásicos porque pensaban con acierto que pronto habría negocios más grandes, que podrían aparecer talleres y que se necesitaban transformadores de mayor capacidad, que no siempre Chalco y Chimalhuacán iban a ser ciudades dormitorio. Y tuvieron razón. En fin, de Jacinto Viqueira Landa, ay, espérense, ya se me perdió el que quería. El que quiero leerles creo que también es de Francisco Viqueira, perdón, no es Francisco, de Jacinto Viqueira Landa. Quiero leerles cómo plantea la cuestión de la unificación de frecuencias. Oh, ya la encontré, esta está en la primera parte, perdón. Creí que estaba en la segunda parte. Ya les dije que este libro es muy bueno porque da una característica muy clara de lo que es la industria eléctrica en los años 50 y el potencial que puede tener. De hecho, quienes proponen la interconexión nacional está aquí y empieza con la unificación de frecuencias, perdón. ¿Cuál será? No existía, ¿eh? Eran dos sistemas completamente diferentes. La zona central del país de The Mexican Lion Power Company Limited a una frecuencia y todo el territorio después hacia el norte como al sur con otra frecuencia eléctrica. ¿Por qué fue así? Porque The Mexican Lion Power era una empresa británica canadiense y American Foreign Company era una empresa norteamericana. El sistema dominante en el centro del país era el británico europeo y en el resto del territorio el gringo. Qué raro que dominara el modelo gringo en gran parte del territorio nacional. La pregunta que hace Jacinto Viqueira Landa, recuerden que les dije Jacinto Viqueira Landa y Odón de Buen Lozano fueron uno de los, bueno, había un equipo importante de ingenieros electricistas. Es cuando uno descubre que ingenieros militantes de izquierda con proyección nacional en el SME siempre hubo. Pero siempre hemos hablado de los ingenieros del 36, de los 30. Bueno, estos ingenieros de este tiempo, Patiño, Odón de Bonlozano y Jacinto Viquerelanda y un grupo que trabaja con ellos son muy importantes, son los 60. Son los que proyectan la interconexión nacional, Sistema Eléctrico Nacional Mexicano. Y poco se ha oído y poco se ha trabajado de ellos. He comentado la vez pasada que han oído de un de Buen Lozano, abogado, y ese abogado es hermano de este ingeniero que está en compañía de luz. Pero ese abogado en muchos años siempre trabajó la ley laboral en beneficio de los patrones. Fue siempre
el abogado de los representantes patronales en el Seguro Social, no del representante de los obreros, sino de los patrones. También ese de Buen Lozano, abogado, se comenta que en tiempos de Salinas de Gortari fue el que fue a impedir que se negociara el derecho laboral como parte del Tratado de Libre Comercio que inició Salinas de Gortari. Le llamaron el cuarto de al lado. Sin embargo, se piensa que porque estuvo algunas veces, aunque también su hijo, del lado del ESME siempre fue un buen abogado laborista. No necesariamente. Bueno, ¿qué decimos? Estos dos de Buen Lozano, o Don de Buen Lozano, son hijos de un famoso científico de Buen Lozano que llegó a México como muchos españoles llegaron cuando la República Española, cuando Franco tomó el poder en España y los republicanos tuvieron necesidad de buscar asilo político. El padre de estos que conocemos llegó en aquella época y sus hijos ya son mexicanos y son buenos mexicanos. Ingeniero Odón de Buen Lozano. Y por supuesto que les recomiendo que lean todo lo que haya escrito Odón de Buen Lozano en la revista Lux. ¿Cuál será la organización definitiva que adoptará la industria eléctrica nacional? Esta es una pregunta que nos hacemos todos los trabajadores de dicha industria y nos preocupamos por su futuro. El éxito de la nacionalización y el futuro de los 25,000 trabajadores empleados en la industria eléctrica depende de ese problema se resuelva correctamente. Sabemos que las autoridades competentes están abocadas a su resolución, pero creemos también que es una obligación de todos y especialmente de los sindicatos que agrupan a los trabajadores electricistas de la industria, el contribuir dentro de nuevas posibilidades y con nuestra capacidad a que se adopte la solución una conveniente para los intereses generales de México. Todo el plan de reorganización tiene que partir de la situación actual de la industria eléctrica. Obvio, dice uno. Pues sí. De la industria de energía eléctrica para servicio público mexicano y de sus propias características. Había el rumor que una empresa francesa iba a llegar para proponer, y por eso este párrafo, criticando los rumores, vienen del extranjero y el estudio se tiene que hacer aquí con esta situación directa, con esta situación concreta, con el análisis directo y concreto de la realidad concreta mexicana, que es lo que sí dice Jacinto Viqueira.
Al abordar el problema de la reorganización de la industria eléctrica, hay que evitar el caer en cualquiera de los dos extremos siguientes. Cuidado con estos dos problemas. Ni un empirismo exagerado que limite a las formas de organización heredadas de las compañías privadas sin un cambio y a seguir las rutinas establecidas, ni una actitud abstracta que pretenda establecer una organización ideal sin tomar en cuenta las características propias de la industria eléctrica mexicana. Analicemos cuáles serían estas características propias. Como lo hemos señalado en artículos anteriores, existen actualmente en México 6 sistemas interconectados principales, es decir, ya existen 6 sistemas interconectados. Estos 6 sistemas no están conectados entre sí. Existen 6 sistemas independientes e interconectados. El Sonora-Sinaloa, el Torreón-Coahuila, el Facton-Monterrey, el Michoacán-Chapala-Guanajuato, el Central y el Puebla-Veracruz. La capacidad instalada en estos 6 sistemas es de 2.004.924 kilowatts y representa el 86.4% de la capacidad instalada en todo el país para el servicio público. Existen además varios sistemas aislados con capacidades comprendidas entre 25.000 kilowatts y 2.000 kilowatts, de los cuales las principales son el sistema Colotipla-Acapulco y los que dan servicio a las ciudades de Tampico, Mérida y Mazatlán. Estos sistemas representan en el conjunto una capacidad instalada de 207.974 kilowatts, o sea, el 9% de la capacidad total instalada. Por último, existe un gran número de pequeñas plantas eléctricas aisladas de capacidad inferior a 2.000 kilowatts, en su mayor parte movidas por motores diésel que representan un total de capacidad instalada de 108.300, o sea, el 4.6% de la capacidad total. Hemos señalado en artículos anteriores que estos 6 sistemas eléctricos interconectados, que constituye cada uno una unidad desde el punto de vista del funcionamiento, no constituyen una unidad. En cambio, desde un punto de vista administrativo, esta situación ilógica se debe, como ya señalamos, a que la situación que se creó en la época de las compañías generadoras extranjeras. Hay que tener presente el dominio, por decirlo de alguna manera, de la generación. Está en estos 6 sistemas. Ahí espérenme.
no se debe, perdón, la falta de interconexión a la existente de grandes distancias entre los sistemas. Al contrario, basta ver el mapa de la República para apreciar que el sistema central queda muy próximo con el noreste del sistema Michoacán-Chapala-Guanajuato y por el este con el sistema Puebla-Veracruz. Y la razón que estos sistemas no se hayan interconectado es que el sistema central funciona a 50 ciclos por segundo y el sistema Michoacán, Chapala, Guanajuato y Puebla, Veracruz funciona a 60 ciclos por segundo. Al igual que las demás sistemas del país. Ya está planteado el problema. 50 ciclos en el centro del país, 60 ciclos en todo el territorio. Propuesta de métodos para interconectar sistemas de distinta frecuencia. Martínez Domínguez planteó el sistema, bueno, planteó la problemática de las dos frecuencias y concreta su propuesta. Señaló que había que hacerse y ya. Pero aquí vamos a encontrar la propuesta concreta. Por uno de los ingenieros, militante sindicalista de Compañía de Luz o miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para interconectar dos sistemas que funcionen a la misma frecuencia y que tienen el mismo nivel de voltaje, basta con interconectarlos mediante una línea de transmisión. Si los voltajes son distintos, será necesario intercalar un transformador. Fíjense qué sencillo. Una línea de transmisión y un transformador. Para interconectar dos sistemas que funcionan a distinta frecuencia, es necesario emplear dispositivos más complicados y más caros que los necesarios. El método más sencillo de interconectar dos sistemas de distinta frecuencia es mediante dos máquinas sincrónicas con sus flechas directamente acopladas y por lo tanto girando a la misma velocidad, cada máquina con un número de polos proporcional a la frecuencia del sistema al que se está conectando. Este procedimiento tiene el inconveniente de que proporciona una interconexión muy rígida y cualquier variación de frecuencia en uno de los sistemas provoca una sobrecarga de las máquinas y una pérdida de sincronización. Por esta razón, este método no es práctico para la interconexión de dos sistemas eléctricos grandes que funcionan a distinta frecuencia. Sigue planteando el problema. En realidad plantea dos métodos más y plantea dos ejemplos. Y va a concretar el asunto en lo siguiente. El problema de la existencia de dos frecuencias eléctricas en México, herencia de las compañías privadas extranjeras imperialistas, es un problema grave que tendrá una influencia grande en
los costos de las futuras ampliaciones de los sistemas y también en los costos de operación que representan asimismo en la industria eléctrica con aparatos eléctricos. Estos problemas requieren de parte de los organismos oficiales competentes el tomar decisiones inmediatas en función de los intereses de México y del futuro desarrollo de su industria eléctrica. Mientras más tiempo se tarde en tomar unas decisiones, más difícil y más costosa será el resolver este problema. Existen cuatro alternativas posibles para hacer frente al problema de las dos frecuencias. Uno, convertir todos los sistemas a 60 ciclos. Dos, convertir todos los sistemas a 50 ciclos. Tres, mantener las dos frecuencias para limitar la frecuencia de 50 ciclos a la zona donde actualmente existe y hacer todas las nuevas instalaciones que queden fuera de esta con funcionando a 60 ciclos. Cuarta, de mantener las dos frecuencias para iniciar, limitar la frecuencia de 60 ciclos a la zona donde existe y hacer todas las nuevas instalaciones que queden fuera de esta zona a 50 ciclos. Conclusiones. Primero, de las dos primeras alternativas que consisten en reducir los sistemas a una sola frecuencia. Sin entrar aquí en detalles técnicos, el problema diremos que el aspecto más difícil lo constituye la conversión de las plantas termoeléctricas, que el costo de esta cuestión es muy grande y equivale con el cómo sustituir las instalaciones existentes que funcionen a la frecuencia que va a desaparecer por instalaciones nuevas. Tomada en cuenta que el sistema de 50 ciclos con esta capacidad instalada de 1.018.970 kilowatts representa el 44% de la capacidad instalada en el país para servicio público, y que la capacidad instalada en plantas hidroeléctricas en el sistema de 50 ciclos es de 354.200.000 kilowatts, se obtendrá una idea de la magnitud de la inversión que se requerirá para su conversión. Inversiones que tendrán que distraerse de las necesarias para la ampliación de los sistemas eléctricos. Eso se nos había olvidado. Cualquier cosa que se intente, que se proyecte, que se trabaje, nivel de inversión y de dónde proviene la inversión. En relación al problema anterior, es interesante conocer las soluciones adoptadas en otros países en las que han debido enfrentar el mismo problema. En primer lugar, podemos citar el caso de países donde la mayor parte de las instalaciones funcionaban en una frecuencia y únicamente un pequeño porcentaje de las instalaciones funcionaban a una frecuencia diferente. Es el caso de los Estados Unidos, donde la frecuencia de la mayor parte de los sistemas es de 60 ciclos y donde existía en una zona del estado de California un sistema
que funcionaba a 50 ciclos. Y el caso de Francia, donde la frecuencia es de 50 ciclos y tenía un sistema de 25 ciclos en una región de Marsella. En ambos casos, la solución fue convertir sistemas relativamente pequeños a la frecuencia adoptada en el resto del país. Predominó la mayoría sobre la minoría. Va a mencionar que una filial de Sofina en Brasil, la brasileira Traction Light and Power Company, Sofina es la que está en México. Funciona 50 ciclos y el sistema de Sao Paulo, en el que la compañía de San Paulo, la filial de American Foreign, el mismo problema que en México, funciona a 60 ciclos. La solución adoptada hasta ahora ha sido conservar las dos frecuencias, los dos sistemas, mediante un combinador de frecuencia del tipo motor sincrónico de inducción. Entonces, la técnica moderna ofrece dos soluciones para transmitir grandes cantidades de energía a grandes distancias y alimentar al mismo tiempo sistemas de diferente frecuencia. Ahora que recuerdo, está la tesis de Jacinto Viqueira que presenta en la ingeniería por esta época, que es la renovación de la línea de transmisión de Necaxa a El Oro, a la Ciudad de México. La que ya existía, la modernuza con un nuevo planteamiento Jacinto Viqueira, que en su tesis de ingeniería. La primera solución sería, dice la propuesta de él, generar la energía con máquinas capaces de trabajar a 50 y a 60 ciclos de manera que pudiera alimentar cualquiera de los dos sistemas y transmitir la energía con una línea de transmisión de corriente eléctrica a voltajes del orden de 400,000 volts, que va a ser finalmente lo que se va a realizar, pero vamos a ver lo que supimos después. Nunca supimos de este estudio, pero parece ser que es el estudio y la propuesta que va a determinarse. La posibilidad que presentan las plantas generadoras hidroeléctricas de diseñarse para trabajar indistintamente 50 y 60 sin un aumento importante del costo se utilizará probablemente en algunas plantas hidroeléctricas en construcción como la del Infiernillo, permitiendo así que dicha planta pueda alimentarse a 50 ciclos del sistema central y a 60 ciclos del sistema Michoacán Guerrero, próximos a la planta.
Nos va a plantear una segunda solución y un tercer sistema, y el costos iniciales para una termoeléctrica y una hidroeléctrica. Parece razonable, dice en la página 66, parece razonable pensar en atención a las razones antes expuestas, que los futuros aumentos de consumo en el sistema central, una vez absorbida la generación de las nuevas plantas eléctricas de Mazatepec y el Infiernillo, se satisfacerán preferentemente con plantas termoeléctricas, a lo que haría el nuevo sistema central en gran parte autosuficiente. Sin embargo, perdón, las interconexiones entre el sistema central y los sistemas Puebla, Veracruz, Michoacán, Chapala pueden ser también convenientes por otros motivos, por ejemplo, en el uso de que exista una diferencia importante en el futuro de las curvas de demanda de dichos sistemas. Si las demandas eléctricas máximas ocurren a distintas horas, una interrupción permitiría disminuir la magnitud de la capacidad que deberá instalarse para hacer frente al crecimiento de dicha demanda. La interconexión permitirá también reducir la capacidad de reserva. Se me acabó el tiempo y vamos a tener que continuar la, la semana que entra en la página 67, porque ya se acaba el debate que el propio Jacinto Viqueira propone y se va a lanzar a las propuestas de mantener la organización heredada de las empresas extranjeras. Segunda, de crear una organización altamente centralizada que controle toda la industria eléctrica, el SENACE, que es algo que se logró, por supuesto. Tercera, un organismo central coordinador y 6 compañías regionales. Esta es la propuesta que más nos va a gustar de Jacinto Bequera, dejar al sistema como está, con 6 grandes zonas, y se va a derivar de eso una propuesta de que si hay 6 grandes zonas ya interconectadas, cada región tenga su propio sindicato y su propio contrato. Y en vez de crear un sindicato único de electricistas, 6 sindicatos, de ahí vienen las representaciones y esos se unen. Pero cada sección, cada región funciona de manera autónoma y por tanto la zona central sería una de estas 6 y el ESME quedaría sin tocarse. En fin, leemos esta parte, la última sesión, sobre este libro folleto que publicó en ESME en 1962 y que con esta conclusión que dije, parece ser que no le van a hacer caso. Nos vemos. Por ejemplo, van a crear el CUF, el Comité de Unificación de Frecuencias, desde dárselo al ESME o dárselo por lo menos a CFE. Y no pasó. Un fracaso de estos gobiernos priistas, de estas decisiones. Finalmente fue Echeverría. Nos vemos
el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Gracias, hasta la próxima y por ahí nos encontraremos.